Buenas tardes, soy el doctor Carlos Manuel Guevara Molina. El tema que yo les voy a dialogar en este día va a ser el tema de pancreatitis aguda y sus indicaciones de procedimientos quirúrgicos. Como, como introducción general, recordemos que la pancreatitis es una enfermedad clínica que tiene varios estadios: estadio leve, un estadio moderadamente grave y un estadio grave. Recordemos que el 80% de los pacientes que cursan con esta enfermedad tienen un estadio leve y que revierte pues de manera rápida, 7 días de evolución aproximadamente. El 20% de estos pacientes pues generan o tienen un estadio mucho más complicado, que están entre moderadamente grave. Si hay disfunción orgánica menos de 48 horas, y la pancreatitis grave si la disfunción orgánica persiste por encima de 48 horas. Esto es importante reconocerlo porque es en estos pacientes que se va a generar o va a requerir algún procedimiento quirúrgico adicional. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas que tenemos en pancreatitis aguda grave? Primero, que el abdomen agudo sea persistente. Recordemos que dentro de la clasificación de abdomen agudo tenemos abdomen agudo inflamatorio, y recordemos que el páncreas, cuando está enfermo, pues genera un desbalance dentro del abdomen que puede conllevar a un síndrome compartimental agudo abdominal. Cuando hay necrosis infectadas, que haya que hacer algún abordaje por mínimamente invasivo o por cirugía abierta, o cuando el drenaje percutáneo o endoscópico ha fallado, se hace una cirugía abierta. Cuando hay confirmación de un exceso pancreático y que este no haya sido drenado satisfactoriamente por otras vías menos invasivas. Cuando una necrosis estéril evoluciona a un síndrome con un síndrome de difusión orgánica, y este necesite realizarse un manejo quirúrgico mucho más agresivo. Cuando hay sepsis de origen biliar, como el piocolecisto, la colecitis enfisematosa, gangrenosa, colangitis aguda, esto pues es indicativo de realizar algún procedimiento endoscópico o percutáneo. Cuando hay complicaciones locales como hemorragias abdominales, cuando hay un hilio persistente, cuando hay una perforación intestinal añadida, cuando hay una trombosis de la vena porta, hay una fístula intestinal que se extiende hasta hacia una colección peripancreática. Cuando tenemos complicaciones sistémicas como choque séptico, un síndrome compartimental abdominal, esto hace pues que se requiera una estrategia quirúrgica. Cuando nosotros o ya hay evidencias de isquemia intestinal, o que haya una colecitis aguda necrosante durante el curso de la pancreatitis aguda. Ahora, algo muy importante recalcar, que la necrosis pancreática por sí sola no es una indicación para cirugía, ¿ok? Eso hay que ver y revisar bien, porque la necrosis generalmente son estériles y generalmente revierte con medicina. Ahora, cuando la necrosis pancreática se infecta o hay signos de infección, PCR aumentado, procalcitonina aumentada, que indiquen que la colección está infectada, pues se puede hacer un abordaje por vía percutánea. Y obviamente recalcar que la necrosis pancreática infectada asociada a un deterioro clínico persistente, esto también conlleva pues a una estrategia quirúrgica.
Ahora, en el manejo de esta patología hay ciertas preguntas o ciertas inquietudes que se generan. La primera es, ¿cuáles son las indicaciones de una CEPRE emergente en caso de una pancreatitis aguda grave? ¿Cuál es la estrategia quirúrgica correcta en los casos de pancreatitis aguda grave? ¿Cuáles son las indicaciones para drenaje percutáneo endoscópico de colecciones pancreáticas, es decir, necrosis estériles, necrosis infectadas o pseudoquistes o accesos? ¿Cuáles son las indicaciones para la intervención quirúrgica cuando hacemos cirugía abierta, cuando hacemos cirugía endoscópica, cuando hacemos drenajes percutáneos? ¿Y cuál es el momento de la cirugía y cuál es la estrategia quirúrgica adecuada? Es decir, hacemos laparoscopía, hacemos abdomen abierto por laparotomía, hacemos un acceso intraperitoneal o extraperitoneal, o esperamos o retardamos el abordaje quirúrgico. ¿Y cuándo se recomienda como una de las causas principales de pancreatitis aguda, pues es la colecistitis aguda calculosa? ¿Cuándo se recomienda hacer la extracción de la vesícula y cuál es el momento correcto para hacerlo? Bueno, en indicaciones de CEPRE emergente tenemos que la CEPRE de rutina no se hace en cuadros de pancreatitis aguda leve cuya causa es litos biliares. ¿Por qué? Porque generalmente estos cuadros resuelven de manera espontánea y con tratamiento médico y no necesitan una intervención o algún procedimiento quirúrgico. Sí se recomienda hacer la CEPRE en pacientes con pancreatitis aguda por litos biliares y que también cursen con colangitis, o sea que haya signos de colangitis demostrados y ahí yo puedo indicar que se haga una CEPRE. Cuando hay un cuadro de pancreatitis aguda por litos biliares y hay una obstrucción de la vía hepática, de la vía biliar común, que el colédoco esté obstruido, ahí se indica una CEPRE en estos casos. Y cuando hay la combinación de los dos, ¿no? Tienes pancreatitis aguda, tienes obstrucción del colédoco y también tienes colangitis, también está indicado. Entonces, esto tiene que quedar bastante claro, ya que tiene sus indicaciones específicas hacer una CEPRE a un paciente con un cuadro de pancreatitis. ¿Cuándo está indicado un drenaje percutáneo endoscópico en una colección pancreática? Primero, la parte clínica es importante, siempre revisar si el paciente, a pesar del tratamiento clínico, tratamiento hídrico, los antibióticos, los demás terapias, no ha mejorado, persiste el clínico, entonces yo tengo la fuerte sospecha de que esto esté empeorándose por una colección pancreática necrotizante que se está infectando. Entonces yo indico un drenaje percutáneo. Generalmente no hacemos nada temprano, menos temprano me refiero a menos de la cuarta semana, porque es más o menos el tiempo que se demora siempre en organizarse las funciones pancreáticas. De esta manera, pues, el drenaje será mucho más efectivo. Ahora, ¿en qué caso yo digo en la cuarta semana voy a hacer un drenaje percutáneo? Primero, en una insuficiencia multiorgánica continua, que no haya evidencia o signo de infección o una necrosis pancreática. Cuando hay una necrosis pancreática que es grande y esta está obstruyendo el tránsito intestinal, haciendo pues que haya un débito bilioso por la sonda, entonces ese es un cuadro indicativo para hacer un drenaje percutáneo o endoscópico. En el síndrome del conducto desconectado, esto quiere decir que hay una necrosis o una colección importante y esto está obstruyendo el conducto pancreático. Y en las imágenes pues se evidencia de que no hay una continuidad del conducto pancreático principal hacia el duodeno. Entonces esto es indicativo de un drenaje percutáneo. Cuando hay un pseudoquiste sintomático en crecimiento, ¿ok?
este quiste, pues hay que drenarlo, porque al crecer, pues esto genera un efecto de masa que hay que resolver. Si a pesar de todo esto, después de un tiempo, octava semana, persiste, pues tengo que volver a hacer otro procedimiento percutáneo endoscópico para aliviar los escenarios anteriormente descritos. Todos estos escenarios que les he mencionado pues tienen un nivel de evidencia 1C. Bueno, en este tipo de enfermedades, como lo dije anteriormente, no se hace una intervención quirúrgica de manera inmediata. ¿Por qué? Porque está demostrado que la evolución normal de la enfermedad dura un promedio de 3 a 4 semanas. Entonces, hacer un procedimiento quirúrgico previo a este tiempo, pues genera un aumento de la mortalidad. Se debe a que las colecciones pancreáticas o la necrosis pancreática o los huesos no están organizados adecuadamente. El hacer una intervención quirúrgica antes de este periodo de 4 semanas, pues puede generar daño a los tejidos. Entonces, lo que se hace siempre es esperar a que pase este tiempo para que se esté organizada las colecciones pancreáticas o las necrosis pancreáticas, y de esta manera pues el abordaje quirúrgico puede ser mucho más efectivo. Y esto se ve, pues según la evidencia está demostrado que genera una menos morbimortalidad. Entonces nosotros proponemos las intervenciones quirúrgicas por lo menos 4 semanas desde el inicio de la enfermedad. Bueno, en cuanto a la estrategia quirúrgica, es importante siempre tener un grupo multidisciplinario de varias personas, cirujanos, médicos intensivistas, médicos internistas, que sepan de esta enfermedad para tener siempre o consensuar siempre un tratamiento clínico quirúrgico unificado, ya que en esta patología no se puede trabajar de manera individual. Cirugía por acá, medicina crítica por acá, siempre hay que trabajar de una manera mucho más organizada y tener una estrategia quirúrgica y clínica para estos casos. Recordemos siempre que en este tipo de abordajes quirúrgicos es de menor a mayor, de lo mínimo invasivo a lo mayor invasivo. Por eso el tratamiento siempre inicial va a ser el abordaje percutáneo. Entonces, incluso aquí, como pueden ver en la parte inicial, se dice que la necrosis pancreática infectada, el drenaje percutáneo es el tratamiento de primera opción. Incluso el tratamiento de primera opción, que es el drenaje percutáneo, disminuye la mortalidad. ¿Ok? Y pues esto genera una recuperación mucho más favorable para el paciente. Ahora, recordar que este abordaje percutáneo siempre tiene que ser ecoguiado por ecografía o si no guiado por tomografía para evitar hacer algún tipo de daño al tejido o tejidos que están adyacentes al páncreas. Se dice que la mortalidad que está aumentada en cirugía, la mortalidad que está aumentada en cirugía abierta. Por eso la cirugía abierta nunca va a ser la primera opción del tratamiento quirúrgico. Siempre vamos a irnos por las partes menos invasivas. En casos seleccionados como necrosis amurallada, una necrosis ya coleccionada totalmente, y en pacientes que tengan el conducto pancreático desconectado, una etapa individual, la angiosectomía transgástrica quirúrgica es una opción bastante viable y está descrita, pues tiene un nivel de evidencia 12. La estrategia mínimamente invasiva, como la angiosectomía endoscópica transgástrica o vía asistida desde el deslizamiento peritoneal, resulta en una menor falla multiorgánica para el paciente, pero va a requerir posteriormente intervenciones consecutivas. Es en cuanto al abordaje quirúrgico. Algo importante que siempre se pregunta es ¿en qué momento yo hago la colecistectomía? Según las guías de pancreatitis del 2019 que están vigentes actualmente, yo puedo hacer la colecistectomía laparoscópica en pacientes que tienen
pancreatitis aguda por litos biliares hasta 48 horas después del ingreso hospitalario. Una forma temprana de constatectomía laparoscópica que se puede hacer, siempre y cuando el paciente pues tenga una pancreatitis aguda, que sea leve. ¿Ok? Eso es muy importante recalcarlo. Cuando yo hago una CEPRE, tengo un cuadro de pancreatitis aguda y está indicativo la CEPRE en estos cuadros con colangitis o con obstrucción biliar del conducto colédoco. Yo hago la CEPRE. Se dice que no se debe hacer la prostatectomía paralela porque esto puede aumentar pues, el riesgo de complicaciones biliares y pues aumenta la mortalidad. Tiene un nivel de evidencia 1B. Cuando la pancreatitis aguda por litos biliares hay colecciones peripancreáticas, se debe diferir la extracción de la vesícula hasta que las colecciones pancreáticas se estabilicen o se resuelvan. Pues esto es importante porque si la inflamación no cede, yo no puedo generar más inflamación quirúrgica con un procedimiento, entonces preferible no hacer nada y esperar que eso se estabilice. Pues recordemos que una de las causas frecuentes de pancreatitis pues es un lito en la vía biliar. Obviamente hay que investigar las otras causas que son el alcoholismo, hiperlipidemia, etc. Bueno, algo también que siempre está ahí presente cuando hago una cirugía abdominal abierta. ¿Ok? Entonces, lo primero nos genera ciertas preguntas. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer un abdomen abierto en caso de pancreatitis aguda grave? ¿Cuál es el mejor sistema de cierre temporal para abdomen abierto? ¿El sistema facial con la fascia aponeurótica o con sistema con presión negativa? ¿Cuál es el momento adecuado para hacer el cambio de apósitos si tengo un abdomen abierto? Y al final, ¿cuál es el momento ideal para cerrar? ¿A los cuántos días? ¿O qué tengo que esperar para hacer el cierre abdominal definitivo? Si me voy por un abordaje agresivo haciendo una laparotomía. ¿Qué indica la evidencia en cuanto al manejo quirúrgico con abdomen abierto? Número 1. Pacientes con pancreatitis aguda severa que no han respondido a una gestión conservadora para el manejo de la hipertensión abdominal o el síndrome compartimento abdominal. Entonces, la descompresión quirúrgica por la laparotomía es un eficaz tratamiento para resolver un síndrome compartimento abdominal. Esto tiene un nivel de evidencia 2C. Cuando se sugiere que los médicos deben ser bastante cuidadosos en el manejo inicial de los pacientes con este tipo de enfermedad, porque no hay que sobrecargarlos de líquidos y hay que medir constantemente la presión intraabdominal. Esto tiene un nivel de evidencia 1C. Se sugiere que el abdomen abierto sea evitado si se pueden utilizar otras medidas menos invasivas para tratar la hipertensión abdominal severa. Cuarto, se recomienda no utilizar abdomen abierto después de una nexectomía por vía endoscópica en caso de pancreatitis aguda severa, a menos que pues haya datos severos de hipertensión abdominal o ya estén en síndrome compartimento abdominal, ahí se usa como procedimiento obligatorio. Y 5, pues se recomienda no debilitar ni realizar una nexectomía precoz si se obliga a realizar un abdomen abierto por una hipertensión abdominal o por un síndrome compartimento abdominal, ya que si no está organizada la necrosis pancreática, el debridamiento o una nexectomía por vía abierta puede generar más daño tisular y puede generar sangrados o hemorragias que no se puedan controlar. Entonces, siempre se espera pues no hacer un abordaje temprano, sino esperar siempre que las colecciones se organicen. En cuanto al manejo del abdomen abierto y cierre abdominal, pues tenemos que la evidencia indica que se recomienda el uso de presión negativa
en la terapia peritoneal para el manejo del abdomen abierto. También se sugiere que se agregue tracción facial o algún método de presión negativa como BAC. Y se sugiere que se realicen estudios controlados de terapias osmóticas intraperitoneales. Bueno, en cuanto al cambio del apósito o la reintervención del paciente posteriormente, pues la evidencia nos indica de que hay que hacer una exploración del abdomen abierto, una laparotomía del abdomen contenido, a más tardar entre 24 y 48 horas después del inicio de la cirugía previa. Y pues bueno, este no es un tiempo estático, sino que puede este tiempo acortarse dependiendo de la falta de mejoría del paciente y la estabilidad hemodinámica que esté presente. Y bueno, una vez que ya hemos hecho la laparotomía o tenemos el abdomen ya abierto, cuando digo es el momento de cerrar, el cierre definitivo facial o abdominal temprano debe ser estrategia para la gestión del abdomen abierto una vez que cualquier requisito para reanimación continua ha cesado. El control de la fuente ha sido alcanzado definitivamente. No hay preocupación con respecto a si persiste la permeabilidad intestinal y si ya no se necesitan más operaciones quirúrgicas y no hay preocupaciones porque haga un síndrome compartible abdominal. En resumen, ya cuando el cuadro pancreático está resuelto, no hay necrosis pancreáticas, los intestinos están viables, entonces yo digo, aquí el momento de cerrar. Generalmente se deja el abdomen contenido por de 7 a 8 días y ese es el momento pues que yo debería cerrar, pero no es un tiempo estático, puede variar dependiendo de cómo el paciente vaya evolucionando. Entonces, este sería el resumen. Y para concluir la presentación, pues esta charla fue basada principalmente en las guías de manejo de pancreatitis aguda del World Journal of Emergency Surgery del 2019. Muchas gracias.